Pues sí estoy inspirado, así. ¿Está inspirado? Digo yo y después me inspiro. Bueno, bienvenido Steven Cubillo, famoso Steven Cubillo, mae. ¿Cómo estás, mae? Pura vida, muchas gracias por la invitación. Sí, mae. Pucha, ¿cuánto duró viniendo hasta acá, mae? Salí de la casa a las 3 de la tarde y son las 7:07. Qué raro, mae. Viví demasiado largo, no sabía que vivía tan largo, mae. En Montecillos de la Juela es. Sí, wow. Ujú. Qué largo. ¿Eso es montaña? No, vieras que es un lugar curioso porque es a las afueras de la Juela. De Ajá. hecho, ahí antes se consideraba como campo porque había mucho plazas de ganado, había mucha ganadería. Ajá. Y la ciudad ha ido creciendo, ¿verdad? Primero apareció un PriceMart, después otra marca por ahí, fueron creciendo. Y cuando nos dimos cuenta ya éramos ciudad, ¿verdad? ¿En qué momento nos devoró la ciudad? Ajá. Ujú. ¿Qué tú eres, mae? Más o menos, porque era más bonito antes, ¿verdad? Cuando era más campo, Sí, más... bueno, pero todavía queda campo, supongo. ¿De Vieras ahí que es es... Montesillo el queso? Sí, de ahí es Montecillo Ah, la marca nice. de carne, de queso. Y lo bonito antes, por ejemplo, es porque hoy en día, por ejemplo, me dice si todavía queda campo, pero si usted ve lo que quedan son las plazas vacías, sin ganado. Ahí Ajá. todavía queda como el esqueleto de lo que algún día fue los corrales y todo eso, donde mataban ganado y ahora no hay ganado, digamos. Ya no hay ganado, mae. Ajá. ¿Y qué se hizo Montecillos? La empresa sigue siendo matadero, pero llega directo a que los crucifiquen. Ah. Ujú. O sea, ganado viene a otros lados, como... Los mismos ganaderos pagan para que los... En serio, mae. Más aquí Ujú. no sé cómo funciona ese negocio, mae. Yo tampoco comprendo mucho, pero sí sé que antes se llenaba de ganado y ahora no, ahora llegan en camión directo y salen en camión, Ay, man, sale en bolsa. salen de una vez. Ay, qué güey, mae, pobrecitos, Ujú. mae. De hecho, tengo muchos recuerdos por ahí porque mi papá los lunes me acuerdo que en la plaza de ganado hacían unas actividades y todos los corrales se llenaban de ganado que venían a subastar y nos paseaban por encima por eran unos caminitos que hacían. Ajá. Entonces era muy curioso porque era el paseo en Montecillos los lunes. Ir a la plaza de Ah, ganado, habían actividades, vendían comida, iba uno a ver las vaquitas que las llevaban, ¿verdad? Entonces todo eso lo sí, vivíamos. sí, qué chiva tener una infancia así, mae. Debe ser bastante chido, mae. Bueno, Steven Cuello es un escritor, mae, viejo, mae, ¿verdad, mae? Ya lleva rato en esta vara, mae. Empecé por ahí el 2018, sí. 18, bueno, no es tan viejo entonces, mae. 30 años tengo ahorita. 30 años, mae. Ujú. Cumplidos este año. El pasado, Bueno, ya no, pero este me año. refiero a viejo de escribir, mae. No llevas tanto tiempo, tantísimo tiempo, mae. Sí, desde el 2017, hace unos días me encontré unas fotos. En el 2017 fue mi primer feria sin libro, porque fue ayudar a Cultura CR a vender sin haber publicado aún. Quería ver Ajá, cómo era el ambiente en las ferias, ¿verdad? ajá. Entonces, antes de publicar mi primer libro, ya andaba por ahí. Mm. 2018 ya fui con libro. O sea, se fue primero vendedor, mae. Sí, en realidad quería ayudar al proyecto de Cultura CR, que Ajá. es un proyecto muy interesante, todavía sigue vivo. ¿Qué es? Es editorial, es revista, por ahí está Giovanni de Bruce, que fue con quien yo inicié en clases de escritura creativa, ahí en Ok, San José. ok. Y con él fue que él me presentó el mundo literario, por así decirlo. Mm, Ujú. qué chido, man. ¿Y cómo iniciaste en la escritura, man? ¿Cómo empezó todo este tema de escritura, man? Bueno, es vacilón porque empecé a leer por una casualidad. Eso creo que ya lo he contado, pero mi papá trabajaba en una aduana y en esa aduana solían subastar lo que no se retiraba, lo que no pagaban impuestos, el bodegaje, entonces se quedaba ahí y lo subastaban. Hoy Ajá, en día creo que no lo pueden subastar, no estoy muy claro qué pasa hoy en día, pero en ese tiempo lo subastaban antes con los mismos empleados. El jefe de mi papá les ofreció unas cajas, él no sabía qué era, a veces era mercadería, ropa, etcétera, ¿verdad? Y de casualidad una vez compré una caja porque mi papá es muy comerciante, ¿verdad? Lo que quería ajá. era revender el producto que fuera y resultó que compró sin saber qué era y eran libros. Y cuando él abrió los libros en la casa y estuvimos viéndolos, todo el mundo los llegó a travesear. Yo me acuerdo que me encariñé con varios porque estuvieron por ahí una semana, entonces él terminó decidiendo no venderlos y me los dejó ahí y Mm, fueron mis primeros libros leídos, ¿verdad? ¿Y qué venía ahí? Venía, por ejemplo, uno que se llamaba El Che Guevara en Bolivia, que era biográfico, también narraba Ajá, la muerte, ¿verdad? Del Che. ajá, Había uno que me pareció muy curioso, se me olvida el nombre del autor, pero era cubano, es poeta. El libro se llamaba Songoro Kosongo. Y era curioso porque era una poesía muy pícara, ¿verdad? Como muy, a veces vulgar, a veces jocosa. Entonces era muy, ajá. muy pícara. También por ahí me acuerdo que estaba La Odisea, cositas más clásicas, ¿verdad? Pero era El Quijote por ahí. Era una ensalada, ¿verdad? De, Sí, de, sí, de de todo. libros. Qué Ujú. chido, man. Sí, también empecé muy pequeño, pero chamaquísimo. Ajá.
Cuando me leían como historias de la Biblia y cosas de esas que me leía mi mamá, mae. Y Sí, ahí sí, sí. empecé a buscar más y más de eso ahora. Pero ¿cómo empezó a escribir usted, mae? ¿Por qué lo llevó a escribir, mae? Vieras que eso también son casualidades, es curioso porque nunca fue como que planeado. Mi abuelita hace cuentacuentos, más que cuentacuentos, ella dice que ella es cuentera, es la expresión que ella usa, que antes no Cuentera. existía la palabra cuentacuentos, ¿verdad? Sí, sí. Está Y bueno, mae. ella decía que, por ejemplo, Mercando Leña, Dos Tristes Abejoncitos, que anda por ahí, habían varias obras que ella contaba de memoria, ¿verdad? Y hacía toda la mímica, hacía todo, y yo me acordaba que la gente se reunía y le decía, mira, tírate aquel otro, tírate este. Entonces era muy bonito, y yo me acuerdo que yo quise imitar lo que ella hacía. Entonces me acuerdo que inventé un cuento, se llamaba Policía con Palo, malísimo, ¿verdad? Ajá, ajá. Escribí el cuento y no logré memorizármelo para hacer un cuentacuentos como yo quería, ¿verdad? Y me acuerdo que yo agarré las hojas y como no logré memorizarlo, las tiré largo, dije, no, no lo logré, ¿verdad? No es lo mío contar cuentos, al parecer. Lo dejé por ahí y me acuerdo que lo agarró mi papá y lo leyó y le gustó, lo agarró mi mamá, lo leyó y le gustó, todo el mundo lo leía y se reía. Y yo decía, mira, no tengo que interpretarlo, no necesariamente, sino que el texto Mm, solo, sin que yo lo interprete, se defiende. ujú. Y ver que la gente se emocionaba, le gustaba, les daba risa y hasta me decían, ¿de verdad lo escribió? Entonces a mí me motivó, ¿verdad? A mí me Sí, sí, motivó sí. y yo dije, mira, funciona escribir sin necesidad de tener que expresarlo uno, que leerlo uno, Ajá, ¿verdad? ajá. Ok. ¿Y a qué edad fue eso? Eso fue como ya estaba como en sexto, como a los 12 Como años. 12 años empezó y ahí siguió escribiendo. Sí, me acuerdo que seguía escribiendo historias y lo que hacía era que escribía historias, cambiaba, plagiaba descaradamente historias, ¿verdad? Que anduvieran por ahí y tal vez de la tele, películas, ¿verdad? Y simplemente cambiaba los nombres de mis compañeros, los nombres de los personajes por los nombres de mis compañeros. Entonces llegaba y les leía en los recreos y me acuerdo que a veces mataba a uno en el primer recreo. Entonces en el Ajá. segundo pasaba toda la clase, no prestaba atención. En un cuaderno de caligrafía, me acuerdo, que lo usaba porque Mm. como nunca lo usamos, ahí fue donde terminé escribiendo. Y me acuerdo que tal vez lo mataban en el primer recreo, pasaba toda la clase huevado el compañero, y en el segundo recreo lo revivía con una gema. Entonces estaba contentísimo porque lo había revivido, Entonces ¿verdad? compañeros se apuntaban a leer la vara así como. Yo se lo leía en el recreo, sí. Ah, madre, qué chido. Y lo que les daba gracia era que eran ellos los que estaban allá adentro, ¿verdad? Ah, qué chido, man. Eso está botando. Ujú, ujú. Ok. ¿Y de ahí pasó cuánto tiempo? Bueno, después, ¿qué hizo, man? Contame toda tu historia, weón. Sí, bueno, a partir de ahí, en eso es que empecé a escribir, vieras que es curioso porque cuando entré al colegio pasó algo muy curioso y es que en mi tiempo las personas se quedaban muchos años y no las retiraban del colegio, no las pasaban a madurez, les daban la oportunidad de seguir en el sistema normal. Y resulta que tenía compañeros ya en séptimo muy mayores, ¿verdad? Muy mayores y tal vez por algo se habían quedado, ¿verdad? Entonces, cuando yo mostraba algo de que yo escribía, la gente me hacía bullying, ¿verdad? Directo, como, ¿qué es eso? ¿Cómo va a escribir? ¿Qué es esa playada? Sí, 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 sí. En- Típico, man. entonces, es curioso porque yo sí quería seguir escribiendo, pero como me encontré con eso, y empecé a esconder un poco los textos, pero me di cuenta de que a mí me gusta mucho el rap, me gusta escucharlo desde joven, me gusta, también rapeo, ¿verdad? A veces me pongo ahí a Ah, ¿en serio, improvisar, a man? veces hago Chate, chate, güey. ahorita no, no creo que sea aunque hay que ver, ¿verdad? Hay que ver cómo, Te hago un cómo beat, te pongo un terminamos. beat. No, no, ahorita vemos, pero es curioso porque me di cuenta que les escondía los textos de historia, de literatura, que para mí eran narrativa. Bueno, en ese tiempo ni sabía que se llamaba narrativa, Mm, pero los escondía, pero empecé a escribir rap y esos no me hacían bullying, eso sí les gustaba, eso sí qué estaba a raro, la altura man. de ellos. Entonces, mi arte siguió expresándose, pero lo adapté un poco, ¿verdad? Para sobrevivir en el medio también. Qué loco, man. ¿Y cuándo decidió como ya publicar, man? ¿Por qué fue que decidió publicar, man? Eso fue hasta después. Me acuerdo que saqué el colegio, ¿verdad? Salí. Y creo que yo era muy iluso, ¿verdad? Y tenía mucha esperanza y tenía la idea de comerme el mundo, ¿verdad? Yo salí del colegio y yo pensé que yo iba a comerme el mundo no, a trabajar en un call center, ¿verdad? A trabajar de oficinista. Em, no sé, ¿verdad? Choqué con pared. Sí, sí, sí. Y cuando yo choqué con pared, ¿verdad? Y vi el mundo laboral que me esperaba, yo dije, no, yo quiero poder vivir de otra cosa que no sea ser parte de una empresa, de una organización, de un sistema. Ujú. Y empecé mi plan de escape, digo yo, ¿verdad? Entonces dije, no, yo aquí el toque es ir a recibir talleres, que fue donde terminé matriculando con Giovanni de Bruce en Cultura CR. Y fue donde yo dije, no, yo aquí tengo que entender este medio. Yo siempre he escrito, siempre he leído, pero por mí, ¿verdad? Por juego, porque me divierte, porque a veces necesito contar algo, ¿verdad?
pero llegó un momento en el que yo dije, no, esto, ¿en qué me ha ido bien? Que sea arte, que me pueda liberar de este mundo laboral. Y pensé en la literatura porque era lo que siempre había hecho. Escribía canciones, escribía poemas, escribía cuentos, novelas, pero siempre escribía, ¿verdad? Mae, entonces es como un escape como del sistema, más o menos, mae. Sí, y también, porque creo que no sé tal vez lo pensé por estar muy joven, pero en ese Sí. mundo para mí fue tan fuerte esos meses que trabajé ahí, porque, o sea, no voy a decir la empresa para poder decir los detalles, pero, por ejemplo, Suena como un mierdero, eso es lo que sí, sea. el cubículo donde yo trabajaba Ajá. era menos de 1 metro, o sea, era trabajar así y ver una pared aquí al frente de un computador, las llamadas se disparaban solas. Sí, sí, sí. Para poder ir al baño teníamos un cronómetro que usted pausaba y su tiempo de derecho a ir al baño, que eran 10 minutos, empezaba a correr en reversa. Sí, sí. Entonces vaya rápido 10 porque minutos al día. 10 minutos al día que había que distribuirlos en pausas. O Esto sea, suena como San Pedro, mae. esa era en Alajuela, Era en la ¿verdad? abuela. Era de cobros en español. Ay. Pero fue tanto el impacto y tan dura la experiencia que yo Sí, dije, no, no, mae. ¿qué más hago yo? ¿Qué más sé hacer? ¿Qué más me gusta hacer? Que me pueda quizá sacar de acá, ¿verdad? Entonces, pues, no dibujo, bueno, algo hago, pero no seriamente, ¿verdad? No ilustro, ¿no? Lo único que había hecho constantemente era escribir. Sí, Y creo sí. que de ahí me agarré. Mae, sí, creo que un call center quiebra a cualquiera, mae. Un call Sí. center, mae. Yo también trabajé en call center varios años, mae. Muchos Ujú. años, mae. Sí, sí, sí. Y sí, o sea, estar en un currículum todo el día y Ujú. llamadas sin parar y que se disparen solas, mae. Recuerdo el autodialer. Hijo de puta esa vara, mae, que no paraba y uno llamaba y los madres Ujú. madreándolo a uno, Sí, esa mae. es otra, sí. Y esa vara es bien pesado, mae. Lo hace uno como tal vez despertar un poco de que realmente si es eso lo que quiere, mae, o no, mae. O Ujú. sea, sé que mucha gente está bien con eso, mae. Sí. Mae, y yo realmente los envidio, mae, porque envidio a gente que puede estar tranquila en lugares así, mae, que el sueño es subir y subir y quedarse ahí siempre, mae. Yo los envidio, mae, porque Ujú. me encantaría disfrutar eso, mae, Sí. pero no, Sí, sí, no sí. lo puedo disfrutar, mae. Y creo que eso es como una de esas maldiciones raras que tiene como la gente creativa, mae, como que no puede Ujú. verse encerradas, mae, y Sí. buscan escapes y por eso hay tanta gente creativa en call centers, Sí. ¿verdad? Es vacilón porque yo tengo una teoría, es una metáfora, ¿verdad? Es una locura. Ajá. Pero tengo una teoría que yo digo, nosotros los hombres, los humanos, a mí se me parecen mucho los seres humanos a las hormigas. Y va, por ejemplo, las hormigas, es un organismo tan grande, por eso es que se parece a nosotros, que empiezan a categorizarse, ¿verdad? Hay hormigas soldado, hay hormigas peón, hay hormigas que construyen, hay hormigas que Ujú. cuidan las larvas. Y yo creo que con el humano es parecido. Hay gente que es hormiga oficinista y que esa es su felicidad y están bien y escalan y necesitamos que hayan ese tipo de personas. Hay humanos que son más creativos, hay humanos que son más para otras, humanos deportistas, humanos soldados, ¿verdad? Sí, sí, También. sí, sí. Entonces creo que esa metáfora aplica, ¿verdad? No me sentí nunca una hormiga oficinista, me sentí ahí perdido, ¿verdad? Un poco. Sí, sí, y mucha gente se siente así perdido y no le queda otra opción que quedarse ahí, man. Ujú. No hay otra opción, man, porque a pesar de que uno no es la hormiga oficinista, man, la Le hormiga toca. call center, man, a Sí, veces hay responsabilidades, a veces hay claro. familia, man, tienes un chiquito que mantener, man, Sí. o sea, no hay de Ujú. otra, man, ¿qué Yo, vas a hacer, man? yo creo que en eso tuve suerte porque empecé a pensar esas cosas, empecé a planear mi escape desde los 18, 19 años, Sí, ¿verdad? imagínate, sí. Entonces no tenía hijos, no tenía familia, ni siquiera matriculé la U porque me acuerdo que decía que iba a ser escritor, ¿verdad? Entonces Ajá, desde ya decía, entonces sí, no tenía la intención de quedarme ahí y tenía esa posibilidad de irme porque estaba más sí, libre, más sí, sí, joven. sí. Ahora quién sabe si podría darme ese lujo, ¿verdad? Man, muy difícil, bueno, y no sé cómo será tu vida ahora, man, pero sí, sí es muy difícil, man. Eh, hay gente que pierde trabajos, mae. Y está contando Álvaro, mae. Álvaro que él tenía su empresa y no sé qué, quebró, algo pasó, mae, la cerró. Y con 50 años tuvo que volver a un call center, mae. Ujú. Y que, imagínate lo difícil, ¿verdad? Lo difícil de pasar toda una vida en algo y ahora volver a ese lugar. Él está súper contento, mae, y súper bien por él, mae. Pero imagínate a alguien que no esté contento con eso, mae. Es Sí, depresión fija, mae. sí, sí, Y sí. muchas almas creativas me parece que se mueren en esos lugares, mae. Sí, Que la responsabilidad pesa más que... La responsabilidad puede más al final, mae. Entonces, claro. prefiero la comida del bebé que ir a escribir un cuento, hacer una pintura, ¿verdad? Sí, sí, sí. No Que- están en esas condiciones, no se sí. pueden dar el. No, y Ujú, creo que la mayoría de gente, mae, termina haciendo esto como un hobby, mae. ujú. Creo que es poca gente, mae, que conozco que lo hace como
de vida, man, ¿verdad? Sí, sí, que Porque vive de eso. muy difícil, man, muy difícil vivir de esto, man. Usted vive de esto o sea, trabaja, te entiendo que trabajas en editorial, ¿verdad? Sí, man, entonces de esa vara casi nadie lo logra, Sí. ¿verdad? Sí, sí, Complicado. sí. Yo antes de pandemia, por ejemplo, hubo un tiempo en el que logré vivir de los talleres de escritura. Pero viví un tiempo, creo que fueron como 4 años, que viví solo de talleres de escritura y de publicar y vender libros en ferias. Y cayó pandemia, 4 ¿verdad? años. 4 años logré. Wow, al man. principio fue duro, pero ya después me hice un sueldo digno. Y cuando digo un sueldo digno, yo estudié al final administración de empresas. Ya después es curioso porque el libro La Sentencia del Miedo fue el que me pagó la U. Las ventas de ese libro es curioso porque no matriculé la U porque quería ser escritor. Y el primer libro que publiqué me pagó la U, ¿verdad? Y Pucha, sí, man, pero eso es poca gente lo dice, man. Eso es sí. un logro, man. Sí, yo insisto que mi ventaja era empezar joven, ¿verdad? Empezar Sí, joven, sin hijos, sí, sin sí. familia. Creo que por ahí estuvo mi ventaja, ¿verdad? Sí, claro. Y te decía que viví 4 años de eso y cayó la pandemia y el sueño se me acabó en una semana, o sea, en un día. Porque me acuerdo que en ese tiempo lo daba en Librería Lehman, tenía 3 grupos, cada grupo como con 12 personas y ni siquiera habían inventado la frase quédate en casa. Y me acuerdo que llegué un sábado a dar los talleres cotidianos de todos los sábados. Y me acuerdo que llegué, me senté y no llegó un solo alumno de los 3 grupos sin avisar, sin decir nada, por el miedo a la pandemia. Y ni siquiera habían dado la frase quédate en casa, ¿verdad? Entonces eso fue un corte de mis ingresos inmediato. Claro. Y por dicha en mi familia hay varias personas que tienen negocios, empresas, todos somos emprendedores y nos suele ir bien en los negocios que nos ponemos. Y por dicha me recibieron, ¿verdad? Y pude trabajar durante la pandemia, pude estar ahí seguro, ¿verdad? Con seguridad económica. Y apenas terminó la academia, la pandemia, volví otra vez a intentar con los talleres, con Darwin, que me había dicho en Librería Arzú, que me dijo, voy a abrir una cafetería en el centro de San José, es cafetería, librería. Y por eso fue que pude volver de golpe, ¿verdad? Entonces yo, claro, estaba deseando y estaba terminando la pandemia, estaba terminando como con miedo, como que la gente estaba saliendo, ya no estaba usando el tapabocas, pero como con miedo, ¿verdad? Como que tampoco estábamos, como, ¿verdad? ¿Habrá terminado esto? Sí, sí, man. Y entonces volvió de una a los talleres y dejó otra vez, volví otra vez a los talleres de lleno. Qué chido, man. Y ahí volví a vivir un año completo, que es este que acaba de pasar, de los talleres que hicimos en Arzú. Pero ya me empecé a involucrar más este año que pasó, ese mismo año con la editorial Círculo y Punto, y al empezar a tener más funciones, nos salían más trabajos, cada vez nos va saliendo más trabajitos. Entonces llegó un punto en el que ahora más bien dejé los talleres porque ahora todo mi tiempo lo está ocupando el tema de la editorial. Sí, usted está full, man, decidido a que lo que va a hacer va a estar relacionado a los libros. Sí, vieras que es vacilón porque ya no es como... realmente está bien tuanes, man. Sí. Y respeto mucho eso, man. Y quizá ya no es como cuando estaba chiquillo que yo decía, yo vivo esto porque vivo esto. Creo que ahora es más bien el efecto rebote, ¿verdad? Que es lo que sé hacer, ¿verdad? Entonces me ofrecen un trabajo, me dicen, revísame esto. Entonces, por ejemplo, abrí un cursito en Alajuela, en la biblioteca de Alajuela. Son 22 personas las que se matricularon. El curso es gratis, pero el curso no incluye revisión de tarea. Ahorita yo, por ejemplo, tenía la intención de ya dejar de dar talleres, de ya dejar eso un toque quedito, ¿verdad? De descansar también un poquito. Y son 22 alumnos, entonces no incluye revisión de tareas, pero ellos quieren poner a prueba lo que están aprendiendo. Entonces me dicen, mira Steven, ¿tiene alguna tarifa de revisión? Sí, yo manejo esa tarifa. Entonces, bueno, revíseme. Y ahora otra vez a punta de estar revisando textos, ya otra vez prácticamente estoy otra vez trabajando en talleres, ¿verdad? ¿Y qué es lo que revisas como a nivel de qué? ¿Como de ortografía, gramática o lo que revisas es como más a nivel de historia, man? Como... Sí corrijo gramática y ortografía para que cuando llegue donde nuestro filólogo, donde el filólogo llegue un poquito más limpio, pero no es la prioridad, ¿verdad? Me fijo el discurso, me fijo que todo sea creíble. Yo siempre digo, el discurso narrativo lo es todo en la obra, ¿verdad? Que aquí como es un podcast más tranquilo, puedo tal vez expresarme un poco mejor. Dale, man. Pero siento que un buen autor lo trama uno, ¿verdad? Entonces yo busco eso, que el autor me trame en el texto, que me lleve hablado, ¿verdad? Que yo lo vaya leyendo y yo estoy ahí, yo me lo estoy creyendo. Y a veces hay frases que cortan eso. A veces el ritmo corta esa ilusión, a veces hay algo que no me calza, o a veces hay algún fallo, como en las películas, cuando sale con lentes en una parte y después sale sin lentes, que fue un error. Entonces ese tipo de cosas hacen que usted se salga de la obra. O si algo no es creíble, si uno dice, mira, no es creíble que esto suceda, entonces en ese dudar, en ese segundo que usted dudó,
la ilusión, el encantamiento, ¿verdad? Se rompe de la literatura y usted lo saca de la obra. Entonces, lo que nosotros tratamos es que la obra se lea con inteligencia, que se lea bien, que se entienda, que sea clara. Es lo que, y digo nosotros porque cada vez hemos ido buscando que la revisión mía, la de Juan Carlos, que es parte de la editorial de Círculo y Punto, la de Soren Vargas, que es el editor de Círculo y Punto, hemos tratado de homologar conceptos, de que todos nos fijemos en las mismas cosas. Entonces las revisiones las hemos de alguna manera mecanizado, ¿verdad? ¿Qué más nos fijamos en una revisión? Bueno, que el personaje tenga potencia, que haya ritmo, ¿verdad? Y que el ritmo cambie. A veces también pasa que toda la obra es triste, y toda la obra es melancólica, y todo el cuento suena triste. Sí. Y uno ocupa que hayan subidones de música, como si fuera una canción, ¿verdad? Que suba, que baje, que se vuelva una montaña rusa la obra. Que no haya nada que vuelva al texto, que el clímax no sea predecible, por ejemplo. Que la persona sepa dosificar la información, porque si da mucho se vuelve predecible, si da muy poquito se aburre. Cositas así son las que revisamos. Y creo que eso... no sé, pero me he topado como, y lo he dicho en otros lados, que mucha gente se salta ese paso, se salta el paso de revisar, digamos, tienen el manuscrito, filología, sí, y lo tiran, sí. Y hay muchos errores que no son necesariamente de gramática o de ortografía, ¿verdad? Mucha gente se salta ese paso, y es como, para mí ese paso es más importante. Es el más importante de todos, porque te dices realmente si el libro está funcionando, si la historia está funcionando. Sí. Uno ocupa una opinión ajena, ¿verdad? Un punto de vista también. Hay cosas que uno no ve y el otro sí. Sí, y no solo un punto de vista, sino que un punto de vista que sirva, porque Dios, uno le pasa eso a un amigo, ¿verdad? Y el amigo te va a decir, está muy chida, me encantó. ¿Y qué hago con eso, verdad? O sea, pasa de alguien que sepa el tema, que te diga todo eso que me acabas de decir, el ritmo no funciona, nada de esto funciona, el personaje está débil, no me creo esta parte, y eso solo lo dice gente que sabe mucho de literatura, que sabe mucho, que ha estado muy metido en el tema de edición de libros, de solo lectura, ¿verdad? O gente que también escribe, ¿verdad? Sí. Es como... Ese punto es muy importante y yo no sé por qué existe aquí la maña de saltarse esa parte. Creo que es como por ahorrarse plata, o tal vez sea porque no saben, ¿verdad? Que ese punto existe, ¿verdad? Sí. De hecho, bueno, a mí, tanto Giovanni de Bruce, cuando fue profesor, el mismo Soren Vargas ahorita como editor, a mí los editores me han enseñado montones. O sea, a mí más de un editor me ha dicho, Steven, vea, usted viene manejando todo un ritmo, una velocidad de narración, y de un pronto a otro me aparece en otra escena. ¿Dónde está el puente? Fue como un apagonazo negro y apareció en el otro lado. Me perdí, ¿qué pasó? Entonces ese tipo de cosas que me han señalado editores hacen que yo ahora le preste atención no solo a mis obras, sino a las de mis alumnos, ¿verdad? Para que no vuelvan a caer en eso que en un principio yo caía, ¿verdad? Y que otro me señaló. Claro, temas como cacofonías, ¿verdad? Como la misma palabra 3 veces en la misma oración, ¿verdad? Cosas así que tal vez uno como está inyectado escribiendo y uno dice, eso quedó súper chido, ¿verdad? No se fija en eso, ¿verdad? Creo que el editor es donde entra y ese señor así como serio y carepicha y que te dice todo lo que está mal, ¿verdad? Y lo chido de eso es como que hay que aprender a aceptarlo también, ¿verdad? Y arreglarlo, ¿verdad? Claro. Y creo que hay como una confusión, o no sé si es una confusión, que es que yo no quiero meterme con un editor porque el editor va a cambiar mi estilo, como yo escribo, y de eso no se trata, un buen editor no hace eso, Sí, y por ejemplo, Soren a veces me señala algo y quizá él me dice, no estoy de acuerdo por esto y esto, y tal vez él me da una solución y yo no estoy de acuerdo con la solución de él. Y no es una imposición nunca, digamos, la opinión de él nunca va a ser una imposición. Lo curioso es que a veces me señala algo y me da una propuesta y yo no tomo la propuesta de él, pero sí tomo lo que me señaló, sí tomo el problema. Entonces le doy yo una solución distinta, entonces me dice, bueno, no hizo mi propuesta, pero de alguna manera solucionó igual lo que había. Entonces se puede negociar con el editor, se puede negociar, ¿verdad? Con él. Por ejemplo, hace poquito había un cuento que me decía, ese cuento no está a la altura del resto en Animal de Galaxia. Yo le decía, pero es mi favorito. Entonces ahí entramos en una negociación y al final quedó, ¿verdad? Entonces tampoco es que se lo van a quitar, ¿verdad? Una vez. Sí, exacto. Mi editor con mi libro me dijo, con 2, 3 cuentos esto no sirve. Estos son buenos cuentos, pero no van para nada con el libro. Y yo, pero... Sí. El lobo, mae. Impacta. Es el cuento del lobo. Y hermano, mae, tienes que quitarlos, mae. Puede dejarlo si quiere. Pero ya uno le mete esa espina como esto que me vio algo que yo no estoy viendo, mejor lo... Es vacilón eso que hice de la esquina, porque por ejemplo, Juan Carlos Abarca, que es ahorita el filólogo de nosotros,
él revisando un cuento como filólogo, no como editor, ¿verdad? Revisando una novela, me dijo, Steven, en el final pasa esto y esto y esto. Ese es mi comentario nada más. Y yo le dije, no, ya el libro está hecho, ya va a salir, ya va a ser impreso, ya no hay nada. Se va así. Y no pude dormir 3 días pensando en que me había dicho eso. Y yo decía, bueno, es que tiene un toque razón. No, sí tiene razón. De reescribí el final, ¿verdad? Reescribí los últimos 4 capítulos. Entonces es curioso porque a uno le dicen, pero ya a uno le queda haciendo eco, ya le dejan la espinita. Entonces uno dice, bueno, hey. No, y creo que lo hablaba con Floria, mae, que es, si alguien que sabe tanto, mae, notó algo, mae, es porque hay que prestarle atención, mae. Claro. Por lo menos hay que revisarlo un toque, mae, y decir, bueno, lo puedo dejar o no, es mi decisión, pero por lo menos prestarle un toque de atención y tener esa humildad de decir, no soy tan pichudo como creí que era y puedo tirarlo todo a un solo borrador y el primer borrador ya es el final, mae. ¿Verdad? Uno tiene que tener esa humildad, mae, y que no es lo mismo de críticas que viene gente que, no sé, que tal vez no sabe, o que tal vez está empezando, o que tal vez viene con mala espina, ¿verdad? O que tiene un gusto distinto. O que le gusta otra cosa, ¿verdad, creo que hay que tomarse en serio cuando un editor o alguien pro te dice, mejor revísate esto, ¿verdad? Y vuelvo a que es, mucha gente se salta esa parte, ahorita estoy leyendo un libro que pasa eso, ortográficamente perfecto. Pero hay muchos errores de estilo, y cosas que no se hacen, y no sé, y ¿qué pensás, crees que es porque no saben que existe ese paso, o crees que es por ahorrarse plata, o es ego? Yo creo que es el ego de la juventud, un poco, ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando yo hice mi primer libro, La muerte sabe a café, que después cuando lo patrocinaron le cambiaron el nombre a La sentencia del miedo. Pero es vacilón porque cuando yo escribí La muerte sabe a café, al principio sí lo autopubliqué la primera vez, cuando se llamó La muerte sabe a café. Y yo me acuerdo que a mí me dijeron revisión de estilo, o revisión ortotipográfica y de estilo, es lo que me ofrecía el filólogo. Y yo cuando escuché corrección de estilo, yo dije, no, mi estilo no lo toque, no lo cambie, Dios guarde. Mi estilo es intocable, no me lo corrija. Y es vacilón porque tiempo después yo agarré un libro mío, lo dejé reposar, que ahora, en ese tiempo no editaba tanto como ahora, que después podemos hablar de eso. Pero me acuerdo que edité mi propio texto, ¿verdad? Lo revisé, le pegué una chequeada, un barrido de principio a fin. Y yo mismo me encontré haciéndome corrección de estilo a mí mismo. O sea, habían cosas que estaban mal y que necesitaban corrección de estilo sí o sí. Claro. Pero me acuerdo yo a los 18, 19 años agarrando mi libro, La muerte sabe a café, diciendo, no, Dios guarde, no me le cambie ni una palabra de orden, ¿verdad? Así como está intacto. Sí, creo que es muy extraño, porque uno de chamaco se vuelve todo idiota en esa parte, como, yo chamaco era como, me gustaba la música, ¿verdad? Pero recuerdo que no queríamos trabajar con un productor porque el productor nos iba a cambiar la esencia de nuestro metal. Sí. Tan idiota, Y quizás hubiera hasta aportado un montón hubiera aportado un montón, esas oportunidades que se dejaron ir por tonto, ¿verdad, Sí. Y por no saber también, por no tener una guía de alguien que te diga, eso hay que hacerlo, ¿verdad? Sí. Y creo que eso sí falta mucho aquí en la literatura, como esa guía, creo que no existe, o creo que es muy, es difícil de encontrarla, por lo menos, Sí, es difícil. Digamos, llevo un escritor nuevo, nuevo, ¿a dónde va? Para saber qué hay que hacer, ¿verdad? Algo curioso, por ejemplo, es que la editorial pública siempre le dice a uno, la editorial pública no edita el texto, lo recibe, lo aprueba y lo publica, lo corrige filológicamente. ¿En serio? De una editorial que no edita, ¿verdad? Es como que, no sabía, que no hace correcciones a mejora. Así, no sé si ha cambiado, pero así nos decían antes, la obra tiene que llegar ya con alta calidad porque no va a haber un proceso de mejora. Nosotros por aquello nos llegan textos, ¿verdad? Y nos llega el texto y Soren dice, mira, esto le falta, inmediatamente, ¿verdad? Entremos en un proceso de edición, le vamos a ayudar. No simplemente decimos no, rechazado, ¿verdad? Sino que damos un acompañamiento, ¿verdad? No sabía que no editaban, O sea, eso más son una imprenta, básicamente. Bueno, obviamente una imprenta con el lujo de publicar solo lo que ya tenga la calidad que ellos están esperando, ¿verdad? Sí. Qué fácil, pero no, nada que ver, creo que eso daña más como la literatura o el arte, porque al final estás tirando algo que tal vez puede ser que esté muy alto, pero digo, una edición siempre hace falta, entonces tal vez daña más porque no estás tirando la mayor calidad posible, Sí. ¿verdad? Sí, ahí tal vez sí me gustaría aclarar que la que tengo entendido que no edita es Editorial Costa Rica. Habría que averiguar si otras editoriales públicas sí le devuelven el texto revisado al autor con correcciones, con propuestas de mejora. ¿Quién sabe, o sea, cualquiera que sea, una editorial que no haga eso,
O sea, ¿por qué se llama editorial, man? Sí. ¿Verdad? Mejor se llama Imprenta. fotocopias. Fotocopias y libros. Sí, Sí, mae. sí. ¿Y cuál es su proceso, mae? Ustedes tienen con un libro suyo, mae. ¿Cuál es su proceso, mae? De escritura a publicación, ¿cómo es, mae? Ajá, uno mío. Suyo. Ah, ok. Bueno, primero, yo suelo no elegir qué voy a publicar, suelo llenar un montón de words, de historias, ¿verdad? Entonces, cuando tengo una ocurrencia, a mí me gusta decir que no creo tanto en la inspiración, creo en las ocurrencias. Entonces, a veces tengo una buena ocurrencia, ¿verdad? Ajá. Y tengo que estar dándole para que se me ocurra algo bueno. Entonces, a veces tengo una buena ocurrencia o creo tenerla, la escribo en un Word, la dejo ahí y a veces voy acumulando words, y esos documentos van quedando ahí. Y yo siempre digo que uno no elige la historia lo elige a uno, Ajá. porque hay historias que olvido, simplemente las dejo ahí, tiempo después lo veo y digo, mira esa historia, nunca le hice nada y la borro. Pero hay historias que simplemente me obsesiono, tengo que seguir trabajándolas, Dios guarde las borre, ¿verdad? Más bien al contrario, las cuido, las llevo a una carpetita. Entonces, cuando me doy cuenta de 7 words, un documento sí me obsesionó, un documento sí me hizo darle, y ahí me empiezo yo a dar cuenta, diciendo, mira, suave, yo creo que esta sí va a ser, ¿verdad? Entonces, empiezo a escribir, y cuando tengo buenas ideas, escribo, y cuando no tengo buenas ideas, edito. Me gusta mucho editar. Entonces, de hecho, yo puedo decir que escribo un libro en 6 meses y lo edito 2 años, por ejemplo. O sea, el proceso de edición para mí debe superar en sesiones. Eso es un tiempo real, horas. man. Es como Sí, un ejemplo, man. Obviamente varían, pero es un ejemplo del último libro, por ejemplo. O sea, usted edita 2 años, man. Le doy, a veces lo dejo descansar un mes. Tampoco es que los 2 años todos los días, ¿verdad? Sí, pero a veces lo dejo descansar, después regreso. A veces creo que ya está listo y vuelvo a verlo y digo, no, hombre, esto hay que darlo otra vez. Y lo corrijo, lo que yo llamo editar, ¿verdad? Editar el texto. Sí, claro, man. No, que estaba hablando con, no me acuerdo quién estaba hablando. Creo que era Le Fernández, man, que estábamos hablando de que ella escribe el libro y lo deja 6 meses. Y no lo ve durante 6 meses y después lo vuelve a editar, man. Sí, es muy sano. Sí, es súper, man, pero 6 meses, sí. man. No sé si yo duraría 6. No, yo no puedo, o sea, yo lo tengo ahí en la compu y ya yo quiero entrarle de nuevo, man. Y sí, tal vez dura una semana, tal vez 3 semanas máximo, pero lo vuelvo a entrar, man. Sí. A mí me ha pasado que cuando les doy mucho tiempo, 1 mes, 2 meses, es porque creo que ya está listo. Entonces, más bien, no es que le estoy dando tiempo, es que creo que ya está listo. Y vuelvo 2 meses después y digo, no, hombre, esto hay que hacerle una edición más y vuelvo a darle. Entonces, es que, bueno, después uno cae como ese círculo, ese problema, ma, de que un libro nunca está terminado, ma. Sí, entonces cuesta siempre exacto, cuesta soltarlo, siempre vas a encontrar cosas que mejorar, ma. Entonces, hasta cuando, digamos, yo cuando termino mis borradores, ma, se lo paso al editor, ma, y el ma me dice, cambia esto y esto y esto, y cuando termino los mejores que este ma me dice, no lo vuelvo a ver, ni siquiera cuando ya está impreso, ma. O sea, publicado no lo vuelvo a ver, ma. Yo este libro no lo volví a ver, ma, porque no lo he leído en físico, ma, porque ya estoy harto del libro, ma. Yo me harto de los libros, ma. Las historias que estoy contando me harto, ma. Sí, pero yo creo que ese hartarse también es el que le dice a uno, suéltelo, ¿no? Sí, claro, ma. Es como que, no, ya esto va. Sí, pero no me acuerdo quién era un escritor que decía, ma, que él no se harta de los libros, sino que más bien le da como pena, como qué triste, y ya no te voy a volver a ver el personaje, ¿verdad? A mí no, ma. Ustedes, hijo de puta, ya estaba listo, ma. Ya estaba obstinado, ma. Y ya quería como dejarlo ir, ma. Sí, no se encariña, sí. No me encariño, ma. Me encariño cuando lo estoy escribiendo, ma. Y me gusta mucho cuando lo estoy haciendo, ma. Y solo pienso en eso y me obsesiono full, ma. Pero ya voy cuando la tercera revisada, ma. Y es como, ay, ma, claro. Pereza. Y más si aparece una obsesión nueva, un proyecto nuevo. Sí, ya deja el otro, lo deja y lo deja. Sí, exactamente, sí. Bueno, ¿qué? Seguí, entonces. En el proceso, sí. Bueno, te decía que la mayor parte o lo que más hago es editar el texto. Y bueno, una vez ya está el texto listo, revisado, editado, se lo paso ahora sí a Soren Vargas, que es el editor mío. Bueno, ¿y cuántos borradores como en promedio haces de un solo? No sabría. Es que, como le digo, el proceso, yo hago un solo documento, ¿verdad? Ese Word, lo chorreo, termino la historia, voy armando, ¿verdad? Capítulos, voy reescribiendo. A veces voy editando. Yo hago el capítulo 1, hago el 2 y en vez de pasar al 3, reviso lo que he hecho hasta el momento. Hago el 3, reviso lo que hice hasta el momento. Es como en vivo, como una edición en vivo, man. Voy editando, entonces no sé si es el borrador como tal, ¿verdad? Pero voy dándole, va creciendo, a veces voy por la mitad y me pego. Entonces, como me pegué, y tengo tiempo, ¿verdad? Que es el tiempo que yo dedico a escribir. Entonces, como no tengo ocurrencias en ese momento, lo que hago es editar. Me entretengo. A veces edito solo para leer en voz alta para ver si tiene buen ritmo. Entonces, el proceso lo voy editando, voy escribiendo y cuando yo digo ya la obra está, ¿verdad? Que es un solo documento, un solo borrador el que le he estado dando y dando.
Cuando yo siento que ya está listo, se lo paso a Soren. Soren es muy curioso porque ve cosas que yo no veo y que no vería, ¿verdad? Pero que cuando él me la señala, yo digo, ¿cómo no lo vi? O sea, ¿cómo fue que no lo vi? Tiene esa peculiaridad, entonces me señala varios puntos, varias cositas a mejorar y vuelvo a entrar a un proceso de edición, pero esta vez ya siguiendo las recomendaciones, ¿verdad? Ajá. Termino de corregir, se lo vuelvo a mandar a Soren. A veces es curioso porque, por ejemplo, Pájaros de Ciudad quería que saliera para un diciembre. Para ganar, según yo, aguinaldos, para que salieran aguinaldos. Y como el libro ya estaba terminado, según yo, lo curioso es que salió en julio, Ajá. porque Soren me lo pegó. Simplemente me dijo, no está y no está y no está. Hasta que estuvo en julio, salió. Entonces me decía, paciencia, tranquilo, en diciembre, ¿verdad? Y yo decía, bueno, que salga en enero, que salga en febrero, salió en julio, ¿verdad? Entonces ahí entramos en un proceso de que me manda la obra, me la devuelve, se la Sí, doy, sí, me sí. la devuelve. Y ya después de eso, cuando ya el texto está bien a nivel literario, entonces ya tengo la tranquilidad de pasárselo ahora hacia el filólogo, que en este caso mi filólogo de confianza es Juan Carlos. Ujú. Y ya cuando Juan Carlos me lo devuelve, ya está listo, ¿verdad? Para el tiraje, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, y también en todo el proceso, en ese momento en el que voy editando, mientras tanto, para entretenerme, ¿verdad? Voy también buscando cuál va a ser la portada, Ujú. que también me entretengo bastante en eso, ¿verdad? ¿Usted hace la portada o la Ah, no, encarga? siempre la he encargado, sí. Sí, sí, Siempre he claro. sido contratada. Ok, Ujú. está bien, ma. Mae, y hay una vara, mae, como que todo el mundo habla de usted, mae, que usted es una bestia vendiendo, mae. Ajá, Ahora, dicho. ahora que hablaste de aguinaldos, mae. Una Ajá. bestia vendiendo en ferias, mae. ¿Por qué, mae? ¿Por qué eso es tan bueno vendiendo, mae? Vieras que... Creo que todo el mundo que le gustaría aprender, mae, de sus técnicas de ventas, mae, para ver Ujú. cómo pega algo, mae. Sí. Contanos un poco. Yo lo que hago es un cuentacuentos, ¿verdad? Cuentacuentos de Ah, misterio. usted tiene un librillo, yo lo he visto, Sí, mae. sí, Sí, sí. hago toda la mímica, tiro el libro, hago gestos, ¿verdad? Ah, Y yo creo que, vamos a ver, a mí me gusta mucho jugar con la tensión en los textos. Cuando yo estoy escribiendo un cuento o hasta un capítulo, puede ser el capítulo de una novela, y resulta que en el capítulo yo ocupo que pasen ciertas cosas a nivel estratégico para que la historia siga andando, ¿verdad? Para que siga adelante. Y a veces me pasa que en esa historia que yo estoy construyendo voy cumpliendo mis objetivos como escritor para que la historia avance, pero yo pienso en el lector y digo, no, no solo se trata de mí, también se trata de que él no se me aburra, no se me vaya, que disfrute. Entonces digo, ajá. voy a jugar con atención. A mí me encanta jugar con atención, que el lector lea tenso, que lea temblando un poco. A Ujú. veces puede ser hasta un libro, un cuento de romance, y hasta el cuento de romance quiero como que tiemblen un poco, ¿verdad? Donde, de la tensión de qué va a pasar. Ok, ok. Entonces yo creo que por ahí está el potencial de venta, porque yo voy contando el cuentacuentos, uno elegido estratégicamente, que es para mí el del libro que tenga más tensión, y justo en el momento más tenso, cuando ya está la tensión en lo más alto, detengo la narración y le digo, si quieres saber qué pasa, adquiere el libro Animal de Galaxia. Entonces la gente dice, no, yo quiero saber, ¿verdad? Entonces lo termina comprando, Qué sucio, mae. Eso es como un cliffhanger ahí en claro. vivo, mae. Ah, ok. Y ha funcionado, ha Claro. sido, desde que funcionaba la primera vez, yo dije, mira, esto me gusta, y así he hecho varios cuentacuentos con esa dinámica. Ujú, ujú. Ujú. Mae, pero, o sea, es bestial lo que usted vende, mae. Me acuerdo que en la feria del libro, en la fila de la vez pasada, mae. Ajá. ¿Cuánto lleva, mae? Como 12. Y yo, fue puta, llevo 2, mae. Sí. Sí, 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 en esas feriecitas. Habían ferias, por ejemplo, la del 2018, 2019, que estamos hablando de la FIL, ¿verdad? Creo que fue la 2018, que se vendían 34 por día. Pero bueno, no solo yo, ¿verdad? Autores como J.P. Hernández vendían cantidades parecidas, Sí, Daniel sí, 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 Fernández, sí, sí. pero 34, 36 por día. Y eran 10 días de feria, 7, 8, 9, son 9 días de feria. Sí, Y un di montón, 9 mae. ferias, 34 por día, y los fines de semana se vendían más. Ujú. Entonces sí, en Bucafest también nos fue muy bien. Sí, Bucafé, sí, Bucafé vendió bastante también, mae. No sé, es que como que la gente llegaba directamente a eso, mae. Entonces era chido, mae. Ajá. Sí, sí, Era sí. chido, mae. Pero, mae, digamos, siempre, yo me lo he topado a usted en varias ferias y siempre está como full de pie, Ajá. full metido, full contando la historia, mae. Sí, sí, sí. Y Sí. es interesante, mae. También es porque se supone, según me han dicho, ¿verdad? Yo eso todavía me gustaría pedir una segunda opinión, pero puede que tenga razón. Supuestamente tengo TDAH. Bueno, ya ven que hablo rápido. Me muevo rápido, soy muy... Entonces, Ujú, esa energía yo he aprendido a canalizarla para cosas positivas y estoy trabajando para que me rinda el trabajo, ahora para avanzar bastante. ujú. Si estoy en una feria, entonces esa energía la gasto con ofreciendo el libro, ¿verdad? Dama, no le estoy vendiendo, dama, ¿gusta que le cuente un cuentacuentos? Claro, sí. Entonces no estoy vendiéndole nada, estoy contándole un cuentacuentos, ¿verdad? Ya, Entonces ya, me ya. gusta esa dinámica. Sí. Mae, y también por allá me contaron un chisme, mae, que hay un problemita ahí con el café.
Ah, que tomo mucho café. Algo así me dieron, mae. Sí. ¿Quién le contó? Mentira. No me acuerdo, mae. Creo que fue Daniel, mae. Sí, Dice, mae, ¿se mostró esto cuánto toma café ese mae? sí, sí, Yo sí. no sé. Yo, por ejemplo, en Arzú, cuando tenía cursos de 10 a 12, de Ajá. 12 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6. Son 4 sesiones de 2 horas cada una. Y para soportar, más bien para dar la talla, para rendir ese montón de horas, 8 horas seguidas, dando clases sin parar, un grupo sale y entra otro, un grupo sale y entra otro, Pucha, sí, mae. me valía el café, ¿verdad? Entonces el café me mantenía despierto, ni comía, porque siempre he tenido una dinámica de que como muy poco, bueno, como solo una comida al día, que no puede ser muy saludable, pero tengo esa tendencia. Entonces soportaba todo el día a punta de café, ¿verdad? Era como Pero vieras que es curioso porque mi relación es una relación tóxica con el café. Porque me encanta y de alguna manera siento que me lleva a un estado de energía que después sé aprovechar muy bien, ¿verdad? No sabe controlar, mae. Sí, tan saludable no puede ser, pero le he sacado beneficios. ¿Cuántas tazas te tomas, mae? Y me tomaba el termo completo y después me regalaban 2 tacitas en la cafetería siempre, café y, Güey, y café pucha, fuertecito, mae. sí. Como 5 tazas. Sí, 5 o 6 tazas son eso. sí, en Qué 8 verga. horas. Qué verga su café, mae. Sí. Pichazo. Pero me gusta el sabor, Eso, todo cabrón. alrededor del café Sí, me... mae. Mae, yo no puedo vivir sin café, mae. O sea, yo entro a trabajar a las 6 de la mañana, mae. Ujú, Mae, imagínate, weón. Y yo así todo dormido, mae, sin café, mae, no podría, mae. No ujú. podría, mae. Sí, uno sin café no. Yo no empiezo a trabajar, no hago nada si no he tomado mi primer taza Sí, de sí, sí, café. tampoco, mae. Tampoco, mae. Mae, ¿y cómo es esto de los cursillos, mae? O sea, ¿qué es lo que hacen los cursos? ¿Cómo funcionan estos talleres, mae? Sí, bueno, los cursos que de hecho ahorita estamos viendo a ver cómo los reestructuramos, porque ahora van a ser a lo largo del país, ahora van a ser gratuitos, vienen otras dinámicas a nivel de Círculo y Punto y de Pluma Independiente, que hicimos ahí una fusión. Pluma Independiente, ¿qué es? Como lo de los cursos. Sí, es un concepto más que una organización, una empresa. Para mí es un concepto de pluma independiente, que se puede estudiar conceptos de narratología de manera independiente, sin necesidad de una academia, sin nadie detrás, ¿verdad? Mm. Entonces, enseñamos a la persona a ser autodidacta y en los primeros módulos, en estos cursitos que damos, son muy técnicos de narratología como tal, ¿verdad? Estructuras narrativas, qué sé yo, redacción como tal, cómo crear buen ritmo, cómo no cortar el ritmo, o a veces los autores, por ejemplo, muy primerizos, vienen con mucha oración subordinada, entonces le enseñamos a que le pierdan el miedo al punto, Mm. cositas así, cómo desarrollar un buen personaje, ¿Y va por niveles o es como un nivel para todo el mundo? no, son varios niveles. Ah, Está el módulo 1, que es técnico, módulo 1, ¿verdad? El técnico. Módulo Mm. 2, que también es técnico, pero ya se dedica un poquito más a los personajes como tal. Mm. Después viene el módulo 3, que lo llamamos Historia y Filosofía de la Novela, que es ver la novela desde que era protonovela, desde antes que fuera novela como tal, ¿verdad? Que se consolidara. Y vemos cómo esa protonovela va mutando, se va convirtiendo en novela, nace con Rabelais. Él publica la primera novela, que es Pantagruel y Gargantúa, Rabelais. Y a partir de ahí hacemos un estudio de cómo la novela nace ahí y empieza a mutar, a cambiar, a desarrollarse hasta la novela que tenemos hoy en nuestros días. Entonces hacemos un repaso de cómo la novela va cambiando. No fue Quijote, mae, que tiró la primera novela, mae. No, Quijote es de 1600 ya. Ah, ¿en serio, mae? Sí. Ah. Ya había tirado Rabelais por ahí. Rabelais. Ajá, sí, en Rabelais. francés se debe pronunciar Rabelais. diferentísimo. No sé cómo es la Sí, francés. yo tengo esa tendencia a pronunciar en español directo, Sí, como sí, los sí, españoles. ¿qué vas a ver cómo se dice? Sí, puta. Ok. Ma, creo que son los únicos, ¿verdad? En el país que ofrecen algo así estructurado, ma. Vieras que es curioso porque así estructurado no, pero y aunque ahora es competencia, Giovanni de Bruce tiene mucho conocimiento en cuento y aunque él no lo estructura tanto como nosotros, que hemos buscado estructurarlo, sí enseña los mismos conceptos, ¿verdad? Al final de cuentas se termina absorbiendo lo mismo. Ah, bueno, sí. Y Sí, habría sí. que ver, hay talleres que yo no he ido, que dan ahí centros culturales, Sí, yo fui a uno de centro que no cultural, sé ma. cómo serán, Sí, no. Hijo de pucha, una muchacha argentina, no me acuerdo cómo se llama, ma. Ajá. Eh, ¿Y qué tal la experiencia? ma. O Ma, mejor no. estoy teniendo problemas con los nombres últimamente, ma. No estoy Ujú, recordando los nombres, ma. Pero sí, yo fui a uno de centro cultural, ma, bastante bien, bastante bien. ujú, Esa señora muchacha, muy buena, ma. ujú, Ella ha escrito muchas cosas, ha sido publicada en ujú. editoriales grandes, ma. Sí. Se dedica a eso, nada más, Ujú, ma, a escribir.
y a los cursillos, mae. Y encima muy completo, mae. Muy completo el curso, mae, desde cuáles son los diferentes géneros, mae, hasta personajes, hasta escenas, hasta tensión, ¿verdad? Diálogos, toda esa parte, mae, Sí, sí, bastante sí. bueno, mae. Me pareció bastante bueno, mae. Y no era caro, mae. Creo que valía como 30 euros al mes, algo así, mae. Sí, sí. Y lo chido es como que es un grupo de gente, mae. Bueno, no sé cómo funciona el tuyo, mae, no he ido, mae. Pero es un grupo de gente, mae. Hay una tarea y todos traen la tarea o lo ponen a escribir a uno ahí mismo y hay que leerlo y todo el mundo dice que le pareció, mae. Sí, sí, Entonces sí. es como tirarlo a uno al agua, mae. Claro. Y quitarle el miedo, enseñarle a la gente el texto de uno. Sí, mae. Sí, 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 sí. sí. Hay un autor, Ronald Bonilla, que respeto mucho en poesía, que trabaja con Poiesis, que también es editorial y también dan talleres, que también es muy completo en poesía. Mm. En poesía es muy, muy completo Poiesis. Sí, pues es puro poesía, ¿verdad? Es Sí. como ellos lo que hacen, mae. Creo que también hacen narrativa, pero el día que fui al curso todos eran poetas. Entonces me quedé con esa intención. Yo fui invitado, ¿sabes? Fui Mm, invitado y sí quedé con muy buena experiencia. Sí, sí tienen un muy buen líder con Ronald Bonilla. bien, mae. Sí, no lo conozco, no he escuchado nada de eso, mae. Mae, pero sí, y es chido como ver como que más gente está intentando meterle gas a esto de la literatura, mae, ¿verdad, mae? Sí, Y sí. creo que este es uno de los primeros o de los más viejos, por eso decía, mae, esos son unos viejos escribiendo, mae, porque recuerdo, mae, creo que Daniel ahí escribió una pregunta, mae, que usted fue el primer escritor que él conoció, mae. Ajá. Y usted fue el primer escritor costarricense contemporáneo que yo conocí también, mae. Mae, eso no sé si lo sabía, yo creo que te lo conté una vez, mae. No sé, no. Creo que Que por allá en no sé dónde, mae, hicieron un concurso de literatura, mae, yo escribí Mande mi cuento, mae, y lo gané y el premio era este libro. no. Ay, oiga. La sentencia del miedo, mae. Qué curioso. Sí, entonces yo, ¿quién es este mae? Steven Cuillo, mae. Entonces Ajá. me puse a ver, mae, y de ahí conocí esa editorial, mae. Ajá. Y yo empecé a buscar más editoriales y empecé como ya. Ajá. Después, creo que fue esa misma semana, mae, así curioso, creo, eso fue esa misma semana que me topé ¿cómo es que se llama este mae? Mae, qué mal estoy con nombres, weón, qué raro, mae. Por ahí anda. O sea, Adolfo Quesada Chanto, mae. Ajá. Me lo Adolfo. topé en una feria, mae, que el mae estaba como en unas gradillas. Ujú. Era un restaurante que tenía 2 pisos, mae, y el mae estaba en medio de las gradas con los librillos así. Ajá. Vendiendo, mae, te estoy vendiendo 2 libros y no sé qué. Y fue esa misma semana y yo, mira, mae, entonces sí se está moviendo esto, mae. Sí, sí, Pero sí. sí, bueno, así lo conocí usted, mae, Qué vacilón, porque yo no sabía que un premio mío, que un libro mío se dio de premio en un concurso. ¿Sí? No conocía Sí, eso. sí, sí. Eso, justo eso me dijiste la vez que te lo conté, mae. ¿No Ay, te acordás, ve. weón? Sí, no me acuerdo de eso, pero sí. Sí, Sí, mae, sí, sí. sí, súper random, mae. Entonces me lo leí yo, mae, qué chido, mae. Sí, hay gente que está publicando, mae. Sí, sí, sí. ¿Cómo es la literatura ahora, mae? ¿Cómo es la literatura costarricense ahorita, mae? Muy variada, sí. O sea, ahora hay gente haciendo de todo, ¿verdad? Sí. Hay mucha fantasía. Por el lado académico, hay mucha literatura académica. Ahora hay muy. Sí. Yo digo que este es el momento en el que la literatura, de alguna manera, se ha globalizado la forma de escribir un poco, ¿verdad? No se puede porque cada autor tiene su propio estilo. Pero se ha globalizado mucho. El estilo, para mí, un poco se ha globalizado. Pero las temáticas han explotado, ¿verdad? Ahora se escribe de todo tipo de literatura. Sí. Y de todas partes, digamos, de aquí se escribe fantasía, suspenso, misterio, de todo, ¿verdad? Literatura un poco más ensayística. De todo se hace ahora. Yo creo que ese es el momento. Nosotros los posmodernistas, bueno, si es que nos podemos llamar así, ¿verdad? Por ponernos un nombre temporal. Nosotros esta época, yo creo que somos esa época que no tiene miedo a ver al pasado, a ver lo que se hacía en otras épocas y beber del pasado y usarlo con descaro en nuestras obras, ¿verdad? Porque de alguna forma creo que otras épocas se limitaban más a cómo se escribía en su época o a ser vanguardia, como se escribía en su época o ser vanguardia. En cambio nosotros hacemos collage, ¿verdad? De algún modo nuestra literatura, nuestro arte es muy collage, muy mezcla de todo, ¿verdad? Sí, ma, y sí, aquí se escribe demasiadas cosas diferentes, ma. Fantasía es rajadísimo, ma. Sí. Que un montón de gente escribe fantasía, ma. Yo no sabía, ma. Yo no conocía a alguien que escribía fantasía, ma. Y me di cuenta que es lo que más escribe. Es lo que más se está escribiendo, sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué será, ma? Yo creo que es gustos. Gustos, sí, porque también, bueno, yo por Harry Potter, ma. Puede ser, pero yo culpo más a una obra una película que vi, que hay libro, El viaje al reino de los deseos.
Ajá. Mi generación, por ejemplo, tal vez no Harry Potter, porque mi generación, yo me acuerdo chiquito, no sé si he visto este dragón que es peludo blanco en la película, que siempre se me olvida el nombre. Eso no es una historia sin fin. Esa es la que quería Ajá. decir. Ajá. Esa historia, por ejemplo, esa película, a mí me impactó tanto siendo chiquito y el dragón, y yo decía, ¿qué tuanis ir o sea, siendo un niño, ¿verdad? Ajá. Me impactó tanto que entiendo que ahora escriban fantasía gente de mi edad, ¿verdad? Porque yo no escribo fantasía, no es mi género, tampoco soy, no es lo que más leo, pero entiendo por qué mi generación puede estar tan motivada a escribir fantasía después de haber visto ese tipo de historias, ¿verdad? Habernos Sí, criado viendo eso. sí, sí, sí. Sí, man, yo creo que Harry Potter Ujú. también tuvo mucho que ver, man. Sí, otras generaciones más jóvenes, Harry Potter, El claro. Señor de los Anillos tuvo muchísimo que ver, Ujú, man. Game of Thrones tiene muchísimo que ver, man. ujú. Narnia tiene muchísimo que ver, man. Sí, es Sí, que creo que, que las películas más famosas son de fantasía, güey. Entonces tal vez vaya por ahí, man. sí. Sí. ¿Y qué lees entonces, man? Me gusta, bueno, no me gusta encasillarme, ¿verdad? He tenido etapas. Primero, cuando empecé jovencito, de 18, 19 años, empecé a leer así ya de manera, no leer por gusto, sino ya estudiar libros, digamos, leer con la intención como dice Kundera, saca un libro que se llama Testamentos Traicionados. Él dice que se llama Testamentos Traicionados porque está traicionando a todos los literatos porque va a revelar los grandes secretos, como un mago que revela la magia, ¿verdad? Ah, Entonces yo de alguna manera empecé a leer como a los 18 años, intentando ver el truco, ¿verdad? Viendo no solo la magia, la obra, sino también viendo el truco que está por debajo, ¿verdad? Entonces sí, sí, empecé a sí. leer mucho realismo mágico, me obsesioné con el realismo mágico como por 4 o 5 años. Mm. De hecho, sentía y creía y decía que era la única literatura, ¿verdad? Buenísima para mí, la única literatura que me podía gustar, Que valía la pena. todo lo demás lo rechazaba. Y es Ah, curioso porque después dejé de leer eso y pasé a leer realismo sucio estadounidense, Kerouac, Bukowski, ¿verdad? Burroughs. Todos esos autores de allá, de Estados Unidos, empecé a leer realismo sucio nada más. Y ya me pasó ahora, yo decía, solo realismo mágico y realismo sucio, leo yo, ¿verdad? Decía mm. yo. Y ahí fui cada vez aumentando, después pasé a Europa, empecé a leer mucho a Kundera, empecé a leer a Hermann Hesse, por ejemplo, a Camus, empecé a leer bueno, me encanta Thomas Mann también. Entonces fui a poquitos, ¿verdad? Pero fui por zonas y cuando me di cuenta ya leía de todo, ¿verdad? Y cada vez aprendí a discriminar menos. Entonces también, por ejemplo, yo no leía novelas románticas y un día me encontré una, Verano del 96, es una novelita rosa, ¿verdad? Y encantado, ¿verdad? Uno Sí, sí, sí. suspira leyendo esa obra. Sí, 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 sí. Entonces aprendí a no juzgar, a no discriminar ya ningún tipo de literatura. Ahora leo de todo, Sí, ahorita no estás con alguna como obsesión alguna, así. así, alguna. Vieras que es curioso porque ahora me está dando que ya he tenido etapas, pero no obsesivas, que eso, yo tengo eso, que no sé si es bueno o es malo, pero soy muy obsesivo. O Mm. sea, cuando me obsesiono con algo, me obsesiono, ¿verdad? Entonces puedo leer, siempre he leído filosofía por encimita, pero ahorita estoy en una etapa en la que no estoy leyendo literatura, sino que estoy leyendo mucha filosofía. Pero es más Mm. yo creo que es por variar también, un poquito con ganas de algo diferente, ¿verdad? Mm. Ah, chido, man. Ma, yo también tuve mi época de filosofía, man. Tuve Ujú. mi época de terror, man. Creo que es la más larga que he tenido, man. Ajá, la de terror. La de terror creo que fue la más larga. De hecho, yo no sé, lo he Ajá, dicho un montón de veces, pero yo, según yo, iba a escribir terror, man. ajá. Pero no pude. ¿Por No, qué? no sé. No se me dio, man. Ajá, No me salía, me costaba demasiado, man. Era demasiado ajá. trabado, man. Sí, sí, sí. Y no pude, man. Le entiendo el sentimiento, porque una vez Darwin Picado, que por ahí veo el libro, creo Ah, que por ahí anda, sí, está. una vez me retó en un curso de escritura, en un taller, y me dijo, escribo fantasía. Y exactamente como usted lo dice, trabado, no fluía, al Ujú. final no pude, digamos, simplemente no Sí, pude. no pude, mae. Me pasó en un taller que llevé que me pusieron a escribir desde el punto de vista de una chiquita de 5 años que tenía, que era amiga de su peluche y el peluche tomaba vida Ajá. y le pedía ayuda para salvar a su mundo y no sé qué. Ujú. Entonces, escriba una escena, mae, trabadísimo, mae. Sí, Trabadísimo, sí, trabadísimo sí, y no sí, pude, sí. mae. Sí. Creo que no Yo pude. digo que hay géneros que son un reto mayor para uno, Mae, sí. el profe me decía, mae, entonces practícalo más. Ujú, Practícalo más, mae. Creo que es una área de oportunidad que puedes mejorar. Y yo, bueno, sí está bien, mae, pero ujú. tampoco me hacía demasiado feliz hacerlo, mae. Sí, sí, Creo sí, que hay sí. géneros que es para uno, así como la historia lo elige uno, yo creo que el género también lo elige uno, mae. Sí, 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 Bueno, sí, sí. eh,
Y es importante saber, o sea, escribir para disfrutarlo también, mae, ¿verdad? No todo es como negocio, no todo es como... eh, hay que disfrutarlo. Si en un momento yo, no sé, por alguna razón tengo que escribir terror todo el resto de mi vida, mae, no sería feliz, mae, ¿verdad? Sí, 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 sí. Mae, ¿y tus libros qué género tienen, mae? Mae, ¿cuántos libros tenés, mae? De ahí son 3 de la primera, son como 5 sin 5. contar las antologías en las que he estado. Mm. Y sí, creo que son 5. Y de todo un poco, ¿verdad? Sí, este Sí, lo leí, mae, como en cuentos, mae. sí, Eso estuvo bastante tuanis, mae. sí. Ese lo escribí muy jovencito, ¿verdad? Sí, 18, pero 19 años. a mí me gustó, mae. Eh, Mae, yo creo que a usted no le gusta, ¿verdad? Vieras que sí me gusta, solo que lo leo y me siento tan inocente cuando lo leo que, digamos, yo lo leo y yo digo, mira qué bonito que a esa edad escribiera esos cuentos, ¿verdad? De hecho hay cuentos ahí que todavía tomo y reedito y vuelvo a publicar ya Sí, que reeditados. estamos hablando de de las sentencias, mira. Ajá. Este. Ujú. Este librito, bueno, para mí yo le tengo mucho cariño, primero porque me presentó el mundo literario, Ujú. fue mi carta de presentación, a la gente le gustó mucho, solo que hay cuentitos ahí tan dulces, tan inocentes, ¿verdad? Pero no, sí me gusta mucho, de hecho le Sí. tengo mucho cariño. Sí, es que, mae, lo digo porque una vez en una feria, mae, yo llegué y dije, mae, este es un cuyo, mae, ya tengo ese libro, Ajá. sí, y usted me dijo, mae, Sí, no, mejor este. ajá, Entonces me tiraste otro ahí que claro. comprara, mae, yo, qué raro, este mae no le Pero conoce creo que ese. eso es un mal del autor, ¿no? Porque a mí me pasa que cuando saco libro nuevo, Puede ser. ¿cuál es mi libro favorito? El nuevo siempre. Bueno, Siempre el sí. reciente es el que me tiene más emocionado. Debe ser feo que sea al revés, ¿verdad? Que le siga gustando más el Sí, primero que y digo, el mamá, primero. es que este nuevo no es tan bueno, mejor vea este, que El es viejo. primero, sí. Sí, debe ser feo, mae. Sí, sí, sí. Mae, vamos a preguntas, porque hay un montón de preguntas aquí que te ha hecho la people. ¿Te parece? Claro. ¿Qué se hicieron? Mae, tengo unas preguntas aquí que hicieron por Instagram y dice la primera, mae. ¿Qué piensa de... ¿Qué piensa de la literatura costarricense actual y las editoriales en este momento? Vieras que es vacilón porque más bien siento que estamos en un despertar literario. Yo más bien siento que estamos en un momento en el que la literatura tica está empezando a salir afuera muy bien. Hay autores como Carlos Villalobos, por ejemplo, que están siendo bastante sonados afuera. Hay muchos autores ticos que están publicando afuera en poesía, por ejemplo. Y yo tengo más bien la idea de que estamos como empezando ya siempre ha habido camino acá en el país, aquí siempre ha habido algo, ¿verdad? Pero yo creo que ahora se está formalizando mucho, se está empezando a comercializar afuera, se está formalizando. Nosotros mismos los autores, por ejemplo, con Círculo y Punto, hemos pasado un proceso de una curva de aprendizaje y ahora podemos aplicar más conocimiento en la literatura, en nuestras obras. No es lo mismo lo que editábamos hace unos años que lo que editamos ahora. Entonces yo siento que a nivel general ha habido una evolución más bien en la literatura y en las editoriales. Sigue faltando, obviamente, ¿verdad? Seguimos en proceso al final hay que admitirlo, somos tercer mundo. Como la CL. Sí. siempre en proceso. Ahí es un proceso, sí. Pero yo siento que ha avanzado algo. Sí, claro, man. Y con las editoriales, man, ¿cómo van las editoriales ahorita, man? Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo en el país y hay hasta mismas editoriales que tiran cosas muy buenas y cosas muy malas, la misma editorial, ¿verdad? O no malas, quizás que no me llegan a gustar tanto como otras obras que sí. Malas, sí, mal. Es que el criterio malo y bueno es tan subjetivo en el arte, ¿verdad? Sí, que no me atrevo a decir que es malo como un juez. Digo que es malo más como que a mí no me gustó, ¿verdad? Subjetivamente. Sí. Ok, bien, ma. Tenemos eso fue el Libro Bando que hizo esa pregunta, ma. Creo que Daniel Fernández, como todo fan suyo, ma, hizo 4 preguntas, ma. Entonces dice, de sus obras, ¿cuál es su preferida como lector? Vieras que mi obra favorita como lector es Pájaros de Ciudad. Es la cuarta, esta es la quinta, ¿verdad? La cuarta es mi favorita. ¿Esta es la nueva? Sí, esa es la nueva. Ma, creí que Pájaros era la última, ma. Ajá. No, Pájaros es la penúltima. Pájaros de Ciudad lo que me gusta es que esta es más técnica y en esta juego más con recursos técnicos de narrativa. Pero Pájaros de Ciudad, aunque no soy tan técnico, es muy íntima, es muy autobiográfica, es muy íntima. Ahí estoy yo en ese libro, está mi papá, está mi mamá, está mi abuelita. Entonces es un libro el que sigue siendo mi favorito porque es muy personal
y también porque yo siento que cambié mucho escribiéndolo. Ok. Yo me acuerdo que lo que yo entendía por arte, porque ahí se analiza el tema del arte en Pájaros de Ciudad, antes de empezar la obra, y lo que entiendo por arte después de terminar la obra, varió completamente, solo por el proceso de escritura. Y por esas razones, por ser tan íntima, tan autobiográfica, es que mi favorita sí es Pájaros de Ciudad hasta el momento. Tengo que leer Pájaros de Ciudad, mae. No lo tengo, mae. Mae, te iba a robar esta, pero dice aquí no vender. Es de Steven. Es que yo siempre vendo mi libro, el que uno anda maltratado enseñando. Es el que no vende. Ajá, entonces el cliente a veces se lleva un libro arrugado con una esquinita doblada, entonces para no vender el que yo ando manoseando, le puse no vender. Se me vende tanto que tiene que etiquetar libros Tengo para que no venderlos. bloquearlo. Sí. Bueno, dice de nuevo su fan, autor Daniel Fernández. Steven fue el primer autor que conocí, ¿se recuerda? Claro, me acuerdo, en una feria de libros nos presentaron. Pregunta Daniel, mae. En Librería Lehman fue más bien. Yo estaba en modo feria, porque no era feria, pero armábamos un stand y llegaron a presentarme lo que estaba entrando a Librería Lehman, sí, cierto. Sí, sí, sí. Y ahí apareció Daniel. Sí, Susana nos presentó de Librería Lehman. Ya, bueno, ahí está Daniel. Combatiendo juntos desde entonces, sí. Sí, sí. Dice, ¿disfrutas más escribir, vender o dar talleres? Escribir, definitivamente, sí. Sí, ¿verdad, man? Y aparte de escribir, ¿qué más disfruto? O sea, entre vender y dar talleres. Uy, puña, creo que vender, porque cuando vendo no siento que estoy vendiendo. Cuando vendo, siento que estoy conociendo gente nueva, hablando, conversando, riéndome, porque yo les vendo, pero ellos me cuentan cosas, yo les cuento cosas. Entonces creo que tal vez el tema con el taller es que a mí los talleres me encantan, pero como los temas son los mismos, entonces muy repetitivos. Sí, muy repetitivos. Ahora lo estoy variando en esta reestructuración y ahora quiero que sea más conversatorio por eso mismo, porque 8 años dando la misma materia con el mismo proceder, ¿verdad? Bueno, sí. Se puede volver pesado, ¿verdad? Entonces ahora lo hago más conversatorio para lo mismo, para que se me parezca más a como las ferias, que usted habla, le cuentan de dónde son, le cuentan qué leen, le hablan de qué están leyendo en ese momento y tal vez yo no he leído esa obra y ya me antojaron de ir a leerla. Entonces, eso es lo que me gusta de las ferias, ¿verdad? Más que vender, es ese contacto, conversar, hablar, que me cuenten cosas. Tomar café. Tomar café en las ferias también. Importante, sí. Bueno, Daniel, otra pregunta, Daniel, que te mamas necio, dice, ¿cómo hace para vender tanto? Creo que ya lo hablamos un poco, ¿verdad? Sí, con mucho café. Le Fernández pregunta, ¿cómo gestiona las críticas negativas? Vieras que es curioso porque son parte de... y son necesarias, siempre las escucho, es vacilón porque por más que uno trate de aceptar las críticas con humildad, siempre al principio hay algo de recelo, siempre al principio chima, pero es vacilón porque entonces yo lo que trato de hacer es nunca opinar nada con la crítica recién recibida, entonces a mí me dicen y yo siento y quiero decir y quiero defender y me quedo callado, entonces trato de no decir nada, no decir ni que sí ni que no. Y todo el resto de los 3, 4 días paso pensando los siguientes 3, 4 días, ¿fue o no fue? ¿Realmente es? Porque si opino desde el principio, puede que responda desde el ego, ¿verdad? Desde estar chimado, como dice usted. Sí, Entonces he aprendido a guardar silencio, a aceptar la crítica y meditarla en los días siguientes. Ok, ¿sos como selectivo? O sea, ¿sos como selectivo sobre quién recibe la crítica o la recibe cualquiera? Yo creo que de cualquiera. Tal vez lo que soy selectivo es con la crítica. Porque no importa quién sea, puede que sea alguien muy renombrado en el mundo literario y me da una crítica y simplemente en los días siguientes que medito al respecto, digo, no siento que deba cambiar esa parte por esa crítica. No siento que esa crítica sea real o acorde. Y insisto, el arte es subjetivo, ¿verdad? Entonces no estoy de acuerdo con esa subjetividad. Okay. Como hay gente importante que me ha dicho cosas que yo inmediatamente me hacen clic y digo, claro, es cierto, tengo que tienes razón. Entonces creo que soy más selectivo con la crítica que con la persona de la que provenga. Sí, es cierto, mae, pero sí, puta, cómo duele, ¿verdad? Esas primeras críticas y uno dice, pucha, mae, sí, no se guarda todo, mae. Pero creo que lo importante es eso, como tomarlas y analizarlas y ver si sirven para algo. Claro, pero también pienso que es parte de, porque me acuerdo una vez en una actividad de librería internacional que estaba José Chacón, habían varios autores, estaba Daniel también Fernández ese día, y me acuerdo que nos preguntaron si nosotros sentíamos miedo de publicar un libro y que no gustara,
¿verdad? Que el libro no gustara. Y yo me acuerdo que yo en ese momento dije, no, a mí no me importa si no gusta. Y creo que me volvieron a ver así como que no le importa la opinión del público, ¿verdad? No, tampoco es así, más bien yo creo que yo escribo este libro, ¿verdad? Yo escribo mis ocurrencias y por alguna extraña y misteriosa razón hay gente que le gusta leerlas y las disfruta, pero hay gente que las rechaza. Entonces creo que es como la dinámica normal, ¿verdad? La obra sale al mundo y a algunos les gusta, a otros no. Y creo que creo que era Cortázar que lo decía, él decía, he lanzado tantos libros por la ventana de un tren que ¿qué puedo reprochar cuando lancen el mío? O Borges cuando decía, si un autor no le está gustando, déjelo inmediatamente, no escribió para usted. Entonces, si esos autores tienen la humildad, ¿verdad? De que imagínense uno, ¿verdad? Sí, exacto, man. Sí, es exacto, man. Man, yo no sé si... Creo que a mí sí me importa mucho que guste, man. Sí. Creo que sí me importa, man. Y me duele mucho cuando no gusta, man. Ajá. Pero lo tomo eso como para esforzarme más y no como enojarme, no le gustó, soy bravo, sino como esforzarme para como ser proactivo y que sí te llegue a gustar por lo menos algo, man. Sí. Y si es subjetivo, sí es subjetivo. Me he encontrado gente que no le gusta y listo, ¿y qué va a hacer, man? Pero sí me esfuerzo como para que guste, man, porque es como muy chiquito, ¿entiendes? Es como muy chiquito. Yo quiero como que esté bonito, o sea, que esté bañado, que esté peinado. Sí, le entiendo. Yo creo que yo más bien me sorprendo cuando gusta. O sea, yo lo tiro y me gustó mucho, me impactó. Y yo, en serio, qué dicha. Más bien me impacto cuando gusta. Sí, no, claro, man. Y sí, tenés razón, ¿sabes, man? Que las críticas cuando son positivas son raras, man. ¿Verdad? Es como raro, como, man. Que raro, que le guste, man. Que extraño, sí, más bien sorprende, sí. Y cuando no le gusta es como, bueno, sí, tienes razón, porque yo no escribo nada, yo soy un fraude. ¿Verdad? Por lo menos en mi caso es así, man. Pero sí intento como que quede bien, man. Sí. Sí. Bueno, aquí hay un montón, man. Dice la escritora Ingrid Ábalos, dentro del mundo de las letras, ¿cuál es su máximo anhelo en la escritura? Vieras que esa respuesta la quise poner en este libro y me dijeron, no, mejor no la ponga, pero me desquito aquí, en el podcast. Dale, sí, puta. Porque yo me acuerdo que yo dije en esa ocasión, a mi texto le basta con intentar ser literatura. Si lo logra, ya es ganancia. Entonces yo creo que es curioso porque, no voy a decir nombres, son colegas y siempre me dicen, es que yo cuando ya logre vender afuera cantidades enormes, yo cuando ya logre vender millones de copias de libros, cuando hagan la película. Sí, cuando hagan la película. Y está bonito, ahora me gusta. La gente necesita sueños y metas, ¿verdad? Y así es que se consiguen las metas. Pero es curioso porque yo anhelaba publicar y que me leyera bastante gente. Y el resto, lo que venga es ganancia. O sea, y cuando digo bastante gente, no quiero decir así millones. A mí, yo me conformo con cientos o miles. Entonces, al final, yo con que ya haya publicado, con que mi texto anda por ahí, con que la literatura me haya salvado de las oficinas que hablamos antes. Sí, eso ya es... Ya con eso, lo que venga es ganancia. Claro. Yo ahorita, por ejemplo, digamos, no siento que esté en una cúspide ni nada parecido, pero estoy tan satisfecho que lo que venga es ganancia. Más, sí, yo creo que usted alcanzó el sueño de todo escritor, de todo artista, que es escapar de las oficinas. Bien hecho, Ya con eso estoy contento. Muy orgulloso de vos. Dice el escritor Wilmer Conitrillo. Este lo invité, Ajá. A Wilmer. Y no quiso venir, ¿Será por largo? Porque es que es muy largo. Yo sí tuve que ir a San Ramón, ahí donde vive el a grabar no sé qué. El hizo una entrevista y no sé qué varas, y no quiere venir aquí. Hay que traerlo un día, ahí lo traemos. Pucha, trae una birra, lo voy a jalar con una birra. En pelota nos venimos para que venga. Dice Wilmer, ¿cree que un escritor puede crear algo de alta calidad literaria desvinculado completamente su subconsciente y subjetividad? Yo creo que no puede, pero tiene que intentarlo. ¿Qué estás hablando? Dice, ¿cree que un escritor puede crear algo de alta calidad? Sí. Desvinculado completamente de su consciente. Es que lo que él dice tal vez es, por ejemplo, Milán Kundera decía, a él lo entrevistaban y le decían, Kundera, ¿usted es de derecha o usted es de izquierda? Y él decía, no, yo no puedo permitirme tal cosa, soy escritor. Y decían, pero usted lo persiguió el régimen de izquierda y lo acogió Francia, que tiene tendencia a la derecha. Entonces debería de tener un agradecimiento por la derecha. Él decía, es que yo no me puedo dar ese lujo, soy escritor. Pero ¿usted qué opina? No, porque ante mi pluma tiene que temblar por igual la izquierda como la derecha. Y creo que eso es lo que pasa, ¿verdad? No sé si usted ha visto entrevistas de Julio Cortázar, que es sumamente comunista, siempre anda ahí con Ernesto Cardenal, siempre está defendiendo el régimen de Nicaragua, de Cuba,
pero usted lee los textos de Cortázar y usted no encuentra ahí nada de izquierda. O sea, él sabe separar, a él le preguntan en una entrevista, ¿usted siente que su tendencia, que la tendencia a una ideología política puede afectar la literatura? Y él dice, a un buen escritor no, porque Exacto. el buen escritor sabe separarlo. Creo que la pregunta de Wilmer es esa, como que si uno puede separarse de sus opiniones subjetivas y de su vida como tal, ¿verdad? Si puedo yo apartarme del libro mientras escribo. Yo creo que no se puede por completo, como le decía, pero se puede intentar, ¿verdad? Como que debería intentarse, creo yo más bien, porque si no uno puede caer en un panfleto, ¿verdad? Me pasó con La Comuna. Yo tengo una tendencia ahí medio hippie, ¿verdad? Inevitablemente, no hippie como tal, pero como bebo tanto del oriente, algo por ahí refleja verse medio hippie. Escribí La Comuna y me quedó un poquito como un panfleto hippie al principio, ¿verdad? Los primeros capítulos. Ajá. Entonces me acuerdo que Soren me dijo, Steven, eso está como un panfleto hippie, ¿verdad? Literal. Entonces yo dije, ok, creo a un personaje que es conservador, que odia a los hippies y que viene con un argumento, con un buen criterio, tengo que armar un buen argumento, un buen discurso narrativo para que él venga a criticar eso que más bien yo como persona me gusta, ¿verdad? Entonces es curioso porque le metí un personaje anti-hippie para equilibrar mi tendencia ideológica, ¿verdad? Entonces creo que a veces nos pasa, es inevitable, pero sí insisto que tenemos que estar ahí atentos, ¿verdad? De que no empecemos ahí a poner nuestros pensamientos, ¿verdad? Sí, yo creo que uno tiene que ser como fiel a la historia y a quien está contando la historia, ¿verdad? Porque al final no es uno el que cuenta la historia, es un personaje, ¿verdad? Claro. O es un narrador, pero el narrador no tiene opinión, ¿verdad? Sí. Solo está contando lo que está pasando. Sí, sí, sí. Los que tienen opiniones son los personajes, ¿verdad? Sí. Y si llegas y pones tu opinión, es que a mí no me gustan los gays, sí. ¿verdad? Es como... Sí, sí, sí. ¿A quién le importa? Y no O sea, permitiría la dialéctica, que es algo que enriquece la literatura, ¿verdad? Que ahí mismo hay un debate, que alguien Claro. pueda leer y decir, claro, este autor es de izquierda y pasa a dos páginas, no, es de derecha, o sea, ¿de qué es? Porque los personajes, un súper argumento que defiende la derecha, un súper argumento que defiende la izquierda, y todos ahí habitando el mismo libro, ¿verdad? Entonces Sí, uno no sí. puede saber qué piensa el autor, Sí, sí. porque ahí están todas las ideologías juntas luchando. Y creo que tiene razón Cortázar, ¿verdad? Un buen escritor lo logra. Claro. ¿verdad? Sí, debería haber una separación entre el mundo real y el mundo dentro del libro. Ya necio, Wilmer. Ingrid Cruz pregunta, ¿entre un libro y otro hay descanso o se puede escribir dos libros diferentes de forma simultánea? Yo escribo simultáneo. ¿En serio, man? Yo sí puedo. Oh, wow, man. A mí me pasa que siempre tengo, como le digo, varios documentos abiertos y voy dejando que la obsesión del momento sea la que me diga cuál abrir, cuál trabajar, cuál quiero llegar. Y tengo una ocurrencia y digo, quiero ir a escribir eso. Sí. Entonces, sí he tenido vivos. Me pasa que a veces tengo un cuentario vivo. Siempre tengo un Word de cuentos, de los cuentos que no me animo a borrar, se llamaba la última vez. Terminó siendo este libro. Y voy trabajando una novela. Entonces, voy trabajando la novela y voy trabajando los cuentos. O sea, por aparte, quiero hacer un cuento, se me ocurre una idea. Trato que la absorba la novela, no puedo absorberla, la meto en el cuentario, ¿verdad? Como una pieza suelta. Entonces siempre he tenido vivo novela y cuento. Sí he escrito simultáneo. Suelo hacerlo. Como suelo dejar botado textos. Yo intenté escribir simultáneo, pero me di cuenta como que ciertas escenas se repetían. Entonces metí una escena uno en el otro libro. Entonces mejor uno a la vez. Sí, sí, sí. En mi caso uno a la vez, man. Creo que es... No, y al final uno termina escribiendo uno a la vez en el momento que ya se emocionó y se fue con uno. Sí, sí, sí. Lo que sí me gusta es terminar el libro, inmediatamente empezar otro. Man. Ajá. Eso me gusta, man, porque es una forma como de respirar. Sí. Una forma de respirar. Si no empiezo otro, siento como que todavía estoy metido en el libro viejo. Ajá. Sí, 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 sí. Para reiniciarse. Como para reiniciar. Claro. ¿Por dónde vamos? Qué montón de preguntas, ¿no? Dice Alejandro Arrieta, ¿qué hace a una persona buen escritor o mal escritor? Puña. Eso es duro, porque insisto, yo sí defiendo mucho el tema de que hay cosas, digamos, el arte es subjetiva. Obviamente hay obras. Yo para decir que un escritor es mal escritor, ya tiene que ser que la redacción es pésima, que es ilegible, ¿verdad? Pero si el escritor escribe bien, redacta bien, ya todo está bien, no puedo a nivel formal criticarle nada, ya entra una cosa que es más el gusto personal, ¿verdad? La subjetividad. Entonces yo creo que un mal escritor es ese que no se pule, que no busca llegar a una alta calidad, el que cree que ya es perfecto. Creo que eso es lo que hace un mal escritor.
Sí. ¿Y qué hace un buen escritor? Bueno, buenos escritores hay muchos, ¿verdad? Que vayan a trascender, porque buenos escritores hay muchos. Y eso no garantiza que vayan a trascender, ¿verdad? Yo escuché una vez, Cortázar es famoso, pero por cada está Cortázar famoso, hay 4 Cortázar que no fueron famosos en Argentina escribiendo igual de bien. Claro. Entonces también entra la suerte. Entonces, no sé, es un criterio tan difícil. Ser famoso, ¿verdad? No necesariamente significa que sos bueno, ¿verdad? También. ¿Verdad? Sí. Ni que venda mucho significa que es bueno, pero tampoco. Es curioso porque hay una dinámica. Vende mucho, entonces es malo, es comercial, y a veces tampoco. Sí, también. Entonces creo que eso es lo... A mí dirás cómo evito los juicios, acá es por la pregunta, pero en la vida general hacer juicios lo evito tantísimo, ¿verdad? Es como una manía que tengo, el no hacer juicios, el no darme esa posición de juez, siempre que pueda evitarla. Sí. Para mí un mal escritor es aquel que es irresponsable con su obra, mae. Sí. Y para ser irresponsable significa lo que decís, no pulirse, no aceptar crítica, no trabajar con editores, creerse la repicha, ¿verdad? Y no aceptar de nuevo críticas o editarlo, mae, o ser como tener ese ego tan alto de que yo no quiero que nadie me lo toque. O ya yo me sé todo y no recibo cursos, no me preparo, ¿verdad? Creo que ese es un mal escritor. O el que no lee, también puede ser. El que no lee también, yo no sé quién fue un escritor ahí que... Qué madre, estoy con los nombres, ¿Cómo tomar vitaminas, que dijo, yo no leo. Es que le preguntaron, ¿cómo usted qué lee? Yo no leo, yo escribo. Ajá. ¿Qué es eso? Sí. O sea, para ser un buen escritor hay que leer, yo creo que hay que leer mucho. O haber leído mucho, porque... O haber leído mucho. En alguna época, por lo menos. También, yo creo que uno nunca deja de aprender a escribir, entonces nunca deja de mejorar y yo sé como que hay escritores grandes que todavía van a cursos, ¿verdad? Todavía van a talleres porque necesitan... Claro. O no dejan de escribir nunca, ¿verdad? Porque necesitan estar entrenando ese arte, estar escribiendo es diferente, ¿verdad? Se ocupa entrenar, pues, ¿verdad? No me preguntaron a mí, pero esa es mi respuesta, Rodrigo Chacón pregunta, ¿qué le diría usted sobre el uso de las metáforas en la prosa a las personas que inician en la escritura creativa? Les diría que la metáfora no la entiendan como un adorno, sino como una forma de acercarse a la verdad. Sería como lo que les diría así de golpe, porque la metáfora como un adorno, como que qué bonito disfrazar esta frase con esta metáfora, porque va a sonar lindísimo, va a sonar súper poético. Está bien y se vale, pero la metáfora para mí que tiene un alto valor es la metáfora que no me alcanzaron las palabras normales, el lenguaje normal no me alcanzó y tuve que crear una metáfora para atrapar una idea que no había otra forma de atraparla, ¿verdad? Por ejemplo, Milán Kundera tiene esta novelita, La insoportable levedad del ser. Toda la novela, y aquí perdón si hago ligeros spoilers, porque tampoco es un spoiler grave, pero el personaje principal, por ejemplo, Tomás, se da cuenta que él si suelta cosas, si él renuncia a ser doctor, si se dedica a limpiar vidrios, que si él se va del país para no atender la enfermedad de su madre y dejarle el problema a los hermanos, si no se casa, si se mantiene soltero y no tiene hijos, él se da cuenta que es ligero, la insoportable levedad del ser. Y se da cuenta que se empieza, al ser tan ligero, a salir de órbita, empieza a salir de órbita y se desapega totalmente del planeta. Pero también se da cuenta que hay otro tipo de persona que quiere peso, que quiere responsabilidad, quiere familia, quiere hijos, que quiere trabajar en una empresa, que quiere echarse peso. Y llega un momento en el que carga tanto peso que termina aplastado en el planeta. Entonces, ¿verdad? Es tan insoportable la levedad como el peso absoluto. Y yo creo que esa idea que estoy resumiéndole a usted aquí ahorita, no habría podido resumirla si no fuera por medio de esta metáfora, ¿verdad? Es una novela que desarrolla esa metáfora en toda la novela, cuando era muy ensayístico. Y yo creo que fue la mejor forma posible de retratar esto, ese fenómeno humano, esa condición humana. Entonces yo creo que la metáfora para mí debería funcionar así, para retratar cosas que no logramos de otra manera. Que tenga una función. Claro. Tenga una función. No sé si usted ha visto Friends. ¿Usted ha visto Friends, man? No. ¿Nunca ha visto Friends? Vi un par de capítulos y no conecté. Es que hay un episodio, donde hay uno de los personajes que es todo idiota, y le están enseñando cómo a escribir, o algo así, Ajá. Entonces el busca como en Google, digamos, como decir cierta frase, pero con estilo muy poético. Entonces al final no se entiende nada de lo que le está diciendo, Sí. Creo que eso es así, creo que se está usando metáforas solo para adornar el texto, pero no tiene ninguna función. No lo sé eso. Claro. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Escritora Gabriela Echeverría.
Ah, esa es Gaby, la que... Gaby, La de Entropía. la entropía musical. Ajá. Hola, Gaby. Desde la experiencia que has adquirido como autor, ¿qué consejo le darías al Steven que empezó a escribir su primera novela? Vieras que es vacilón, porque yo creo que no me diría nada. Yo no me No. haría spoiler. Creo que todo es parte de un proceso y me gustaría volver a cometer los mismos errores, volver a hacer las mismas cosas, si lo que hice mal, volverlo a hacerlo mal. Entonces creo que no me diría nada, no me haría spoiler. Me Usted gustaría... disfrutó el ride, man. Sí, sí, sí. Lo ha disfrutado Cuando hasta metí la ahora. pata, igual lo disfruté, entonces Sí, no, sí, no. es cierto, man. Es cierto, man. Ujú. Por cierto, Gabriela me dijo un día, man, que estaba escribiendo 2 novelas y que no sabía escoger cuál. Ajá. Ella publica con Círculo y Punto, man. Ha publicado con Círculo y Punto, pero también tiene proyectos activos en proceso con Abecedaria Editoras. ¿Para Sí. Gaby qué? ¿Esas 2 novelas qué? Puede ser una para Círculo y Punto y una para Sí, Abecedaria. sí, exacto, muévase. Nati de Nati Books pregunta. Ella es Instagram. Ok. ¿Cuáles escritores ha sido su mayor influencia a la hora de tejer sus obras? Bueno, inevitablemente, ya lo he mencionado bastante, ya podrán verlo, y es curioso porque, por ejemplo, a mi editor no le encanta como autor, pero Cortázar, ¿verdad? Julio Cortázar, inevitablemente, Milán Kundera, Albert Camus, me encanta, lo estudio, ¿verdad? Tengo autores por ahí, Kundera, Bukowski me gusta mucho también, he oído mucho de Bukowski, y bueno, todos los demás, ¿verdad? Juan Rulfo, todos, pero así que yo diga de manera obsesiva, Kundera, Camus, Bukowski, Borges también, Cortázar, tengo por ahí autores así. Más aquí yo tengo una opinión. ¿De quién? Una opinión poco aceptada por todo el mundo literario, mae. Ajá. A mí no me gustó 100 años de soledad, mae. Hace poquito un amigo me dijo lo mismo. Sí, mae. Sí, de García Márquez. De García Márquez, a mí no me cuadró, mae. Sí, es que tiene su... Bueno, es compleja, ¿verdad? Sí, no sé, y siento que la pudo haber simplificado, pero quizás si lo hubiera simplificado no hubiera sido lo que fue, ¿verdad? No, o sea, obviamente es una obra maestra de premio Nobel y toda la vara, mae. Sí. Y obviamente es una de las mejores historias de toda la historia, mae. Pero a mí no me cuadró. Sí. Yo creo que hay derecho también, ¿verdad? Hay derecho que a uno no le guste una obra totalmente, clásica mae. Y gustada por todos. Totalmente, mae. Mae, sí, que... A mí no me encanta Vargas Llosa, por ejemplo. No le gusta, a mí me gustó solo un libro de él, mae. Ajá. Cuentos de la... ¿Cómo es? Historia de la niña mala, algo así se llama. Uh-huh. Muy bueno, mae. Pero sí. leí otros que nada que ver. Uh-huh. Y he leído más de este otro mae que... ¿De quién estamos hablando? De... Cortázar, Borges. No, de... Rulfo. no, de 100 años de soledad, de García Márquez, mae, que sí me han gustado un montón, mae. Ajá. Pero ese no, mae. Yo creo que los libros tan famosos así, mae, no me llegan, mae. Uh-huh. Y siento como escritores tan grandes como los que decís, algunas veces como que me intimidan, mae. Ajá. Porque digo, mae, a la hora de leerlos. Sí, es más demasiado bueno. Porque yo también hago lo mismo de que los estudio, mae, entonces... Sí. Y entonces me llega a intimidar como de, pucha, yo nunca voy a hacer eso. Como un baterista que ve un video de un chiquito baterista de 5 años y que es demasiado bueno, mae, y se intimida. Algo así, mae. Sí. Yo tengo algo, no sé si es una actitud ante la vida que me he obligado a tener de alguna forma. Pero, por ejemplo, la vez que leí Continuidad de los Parques de Cortázar, el libro de Continuidad de los Parques, y yo dije, ¿por qué si Cortázar tiene la misma? Y yo sé que es más un juego para provocarme a mí mismo, porque en el fondo sé que no me puedo comparar con un maestro como él. Pero yo decía, si él tiene la misma cantidad de neuronas en la cabeza que yo, ¿por qué él puede hacer un libro tan fantástico y yo no? Entonces hice este libro, La Sentencia del Miedo. Más como un reto de yo también puedo hacer un buen cuento, un libro místico, metafísico, ¿verdad? Con ficción, fantástico. Y yo dije, si él puede, ¿por qué yo no? Entonces un poco asumo el reto, ¿verdad? Mae, ¿tenés alguno que diga, mae, ¿cómo este libro tan malo puede estar publicado y yo no puedo escribir uno? ¿Tenés alguno así? Bueno, por ahí andan muchos, ¿verdad? Un vergazo, mae. Pero uno que lo tenga ahí presente, mae. No sé, ahorita no me acuerdo. Así como recordar un libro por malo, habría que pensar. No sé. Mae, yo sí tengo uno, mae. Ajá, por ahí anda. Mae, no, yo creo que ni siquiera lo tengo, mae. Es psicoanalista, mae. No lo he leído. Viera qué cochinada, mae. Ajá. Y el mae es hiper mega famoso, mae. Y súper vendido, mae. Bestseller por todo lado, mae. Mae, viera qué. Y no. Cochina, mae. Sí, es subjetivo, obviamente. Obviamente mucha gente le encanta, mae. Pero para mí es una completa mierda. Y yo lo vi y yo dije, mae, yo este libro, yo puedo hacer algo mejor que esta cochinada, mae. No puede ser. Y probablemente nunca lo logre, mae.
Pero esa es mi O motivación. quizá ya lo logró y no sabe, ¿verdad? Tal vez, mae. Pero esa es mi motivación, hacer algo mejor que ese mae. ¿Algún consejo para escritores? Antes Nuevos. de hablar. Escritores nuevos, escritores viejos. No, digamos no, mae. Hijo de puña. Eso de dar consejos me cuesta también. Sí. De no, lo más que podría. Un consejo para un escritor. De no, que escriba realmente. No para publicar un libro como tal. No porque necesite publicar un libro, porque diga yo ocupo publicar un libro. Sino más bien que escriba solo cuando la historia necesite contarla, cuando siente que la tiene atorada en el pecho, cuando siente que está atragantado ahora que ocupa sacarla, que solo en ese caso sea cuando escriba una historia y termine publicándola, no por una razón de quiero enseñar a publicar un libro, no por una razón de quiero ser escritor, ¿verdad? Sino más bien porque hay una historia ahí atorada que necesita sacar. Entonces Sí. creo que sería el consejo. Excelente. Steven Cuillo, muchas gracias por venir, mae. Mucho gusto, Espero ¿verdad? que... Gracias por la Hijo de invitación. pucha, nunca se han despedido en vivo, mae. Bueno, chao. Gracias.